Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy, viernes 25 de agosto del 2023. Les saluda Yana Oreña Solís. Muchísimas gracias a quienes desde nuestro país y más allá de nuestras fronteras nos siguen en esta transmisión en vivo a través del Facebook Live de Alternativas, y a quienes no pueden seguirnos en esta transmisión, les recordamos que el programa se estará retransmitiendo mañana a las 7 de la noche por medio de Radio Actual en la 107.1 FM, o también pueden buscarnos a través de medios digitales como Radio Soberanía y Radio Revolución. Si gustan buscar algunos otros programas producidos anteriormente por el equipo de Alternativas, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube o también en la plataforma de Spotify. Para que nos siguen a través de esta transmisión en vivo, les recordamos que en nuestra página pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Esperamos estarles leyendo esta noche. Como cada viernes, hemos preparado un programa dedicado hoy a las voces jóvenes para hablar sobre el estado de la educación desde la visión del estudiantado. Y en este nos acompañan varias personas invitadas quienes con mucho entusiasmo, profesionalismo y compromiso contribuyen a cumplir con los 3 principios de la buena comunicación, que son entretener, formar e informar. Vamos seguidamente a colocar un video, es una pequeña pauta que nos recuerda también cuál es el lema de nuestro programa, que nos caracteriza y el que tratamos siempre de cumplir a través de cada programa que hacemos. Ay, vamos a ver, lo tenía abierto y ya no está abierto, pero bueno. Recordamos en este momento que el lema de nuestro programa es pensar libremente para construir un mundo y un país integralmente mejores. Ahorita dentro de un ratito voy a buscarles el video y se los voy a compartir, porque ha sido un esfuerzo muy importante y muy especial para nosotros como equipo, ya que contamos con voces de compañeros de la zona de Occidente, de la Universidad de Costa Rica, quienes nos apoyaron en la grabación de esta pauta, y ahí pues pueden darse cuenta de alguna de las radios amigas que también nos retransmiten. Esta noche esperamos contamos con algunos compañeros, estudiantes universitarios, y esperamos contar dentro de un ratito con algunos estudiantes de educación secundaria. Vamos a darle la palabra a cada uno para que se presente. Vamos a iniciar con el compañero Roberto, que no lo ubicamos en ninguna de estas 2 categorías, pero nos acompaña esta noche también para hablarnos un poco de la parte pues histórica y de la importancia del movimiento estudiantil en la historia costarricense. Entonces voy a darle la palabra para que se presente, Roberto, y permita a la audiencia identificarlo. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias a todas las personas que están detrás de la iniciativa alternativa. También saludar a Dante, a Luis. No tenía gusto conocerlos, pero bueno, un gusto. Y igual saludar a todas las personas que nos escuchan y muy contento de poder aportar a este esfuerzo comunicativo y social sobre todo. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos esta noche. Ha sido de mucho orgullo y placer para nosotros tenerte en este espacio. Vamos a darle la palabra entonces a Dante. Adelante, Dante. Buenas tardes, mi nombre es Dante Molina. Yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica de Ciencias Políticas y, en este caso, invitado también del programa, ¿verdad? Alternativas, sobre todo por mi calidad de estudiante. Mucho gusto. Muchísimas gracias a Dante. Creo que en este caso las 3 personas que nos acompañan, tenemos a Roberto y a Dante, que creo que es la primera vez que nos acompañan en el programa Alternativas. Entonces, una cordial bienvenida, y ahora vamos a dar la palabra a Luis, quien sí ya nos ha acompañado en otro programa de Alternativa Joven. Adelante, Luis.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando González. Actualmente soy vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Generales y sí, me parece sumamente importante este espacio. Agradecer también la iniciativa porque la educación es un pilar fundamental para la sociedad costarricense y muchas veces ya nos hemos acostumbrado tanto a la calidad o a la permanencia de la misma que la descuidamos. Entonces, considero que es como sumamente importante este espacio de información, en donde hayan diferentes perspectivas, en donde podamos como compartir nuestros puntos de vista. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, y efectivamente, ¿verdad? Esperamos que este programa nos sirva, en primer lugar, para dar esa voz a la juventud que se encuentra en estos momentos, ¿verdad? Estudiando en los diferentes niveles, pero también para reflexionar sobre un tema que es tan importante. Antes de darle la palabra a nuestro primer panelista, ¿verdad? Que es Roberto, voy a compartirles el video, ya lo tengo aquí listo, ahora sí, para que las personas que nos están siguiendo pues tengan el gusto también de escucharlo y conocerlo. Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas. Muy bien, y entonces, como decíamos, ¿verdad? Para dar vida al lema de nuestro programa, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, vamos a dar inicio con el tema que nos convoca esta noche, a partir de la intervención de Roberto. Adelante, Roberto. Gracias. Bueno, nuevamente saludarles y agradecer pues, la oportunidad de participar en el espacio. Y bueno, chica, muy poco se habla en la prensa mediática, en la prensa comercial, muy poco se habla también en la historia oficial también, o muy poco se le dedica al papel que han jugado los estudiantes, las estudiantes a lo largo de la historia. No conviene, ¿verdad? Como que no conviene al statu quo esbozar o por lo menos dibujar de buena manera la forma en que los centros educativos y los estudiantes y las estudiantes han podido incidir en la historia, ¿verdad? Podemos hablarlo a nivel nacional, internacional. A nivel nacional, solo para darse una idea, y tal vez muchas de las personas que nos escuchen se sorprendan, en 1919, los estudiantes y las estudiantes de secundaria, al menos a nivel de San José, hablando propiamente de los estudiantes y las estudiantes, perdón, de los estudiantes del Liceo Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas, y si estoy bien, también los estudiantes de Colegio Seminario, juegan un papel fundamental en el derrocamiento de una dictadura, de una de las últimas dictaduras del siglo XX en Costa Rica, ¿verdad? Ya podríamos meternos en otros temas con el tema de José Figueras Ferrer y demás, pero digamos, esa dictadura de los Tinoco sufre un gran daño gracias a la movilización de docentes, sí, por supuesto, de trabajadores organizados, pero en buena parte también por los estudiantes de secundaria. Por ejemplo, el conocido Paseo de los Estudiantes en San José se llama así justamente por la movilización que se da en 1919, que termina con la quema del periódico La Información, que fue el periódico oficialista o el periódico del régimen en aquel momento, ¿verdad? Hablamos de la dictadura de los hermanos Tinoco. Entonces, vemos que no es cualquier cosa, ¿verdad? Los estudiantes y las estudiantes tienen una enorme fuerza que pueden desarrollar si se organizan y si desarrollan una conciencia.
En 1970, la empresa norteamericana Alcoa, que era una empresa extractora de materias primas, en este caso del aluminio, pues quiso implantarse en Costa Rica y eso hubiese implicado la destrucción de prácticamente todo el Valle del General, ¿verdad? Lo que conocemos hoy como Pérez Celedón, hubiese implicado una enorme violación a la soberanía nacional también, y son los estudiantes y las estudiantes de secundaria, junto con los estudiantes universitarios, quienes se movilizan en gran medida, perdón, sí, en mayoría, para oponerse a este proyecto, ¿verdad? No es cuestión de que salieron una vez y marcharon y se acabó, no, fue todo un trabajo sostenido de organización, de educación, de concientización, de articulación con otros sectores también, pero vemos cómo los estudiantes y las estudiantes pueden, ¿verdad? Ejercer una fuerza, ejercer presión, crear un movimiento a partir de su unidad. En el 2001, en el Combo del ICE, ¿verdad? Donde muchos sectores sindicales se organizan, y que es una lucha que llega a ser que llega a tocar tanto a los costarricenses y a sus intereses, ¿verdad? Como lo es la electrificación desde las telecomunicaciones. Cuenta también con una enorme participación de estudiantes, tanto de la universidad como de secundaria. Hay una anécdota que cuentan que cuando se iba a votar el segundo debate, la aprobación de este paquete de leyes, que era Combo del ICE, que era implicado su privatización, hay alrededor de 300 policías rodeando toda la Asamblea Legislativa, y pues un buen número de manifestantes afuera, pero no era la cantidad suficiente de manifestantes para poder de hacer frente a la policía en un determinado momento, ni para ejercer la presión suficiente. Entonces cuentan los compañeros que ellos vuelven a ver hacia arriba en Cuesta Moras y ven que viene una masa enorme de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y eso cambió completamente la correlación de fuerzas. Eso ocurre en horas de la tarde-noche y juega un papel determinante para que la Asamblea Legislativa no apruebe el segundo debate, el Combo del ICE. Entonces, veamos la importancia, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en Costa Rica gozamos de un sistema eléctrico, de una cobertura eléctrica casi el 100% y de muy buenas telecomunicaciones, porque contamos con el ICE, ¿verdad? Si dependiéramos solamente de las empresas privadas, esto sería un desastre. Mencionar también la lucha del no al TLC. Yo anecdóticamente puedo contar que, bueno, cuando yo estaba en secundaria, me acuerdo que salí temprano un día y pasó una gente en microbuses y carros, y vieron que había un poco de gente de colegio ahí en la parada del bus y nos dijeron: súbanse, vamos para el Paseo Colón, a una marcha del TLC. Yo no entendía muy bien cómo era el tema. Sí, tenía unas amistades que me comentaban que por el tema ambiental no convenía y demás, pero sería mentir si yo dijera que lo entendía. Pero bueno, me acuerdo que quedé en esa marcha, que era una cuestión gigantesca, uno se desorientaba ahí en pleno Paseo Colón, no se reconocía el Paseo Colón de la cantidad de gente que era, pero bueno, hubo movilización de los estudiantes en esa coyuntura. Recuerdo en el 2012 también, la lucha por el fotocopiado. Muy poca gente sabe que, o recuerda tal vez, que en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda se intentó prohibir el fotocopiado, o bueno, el gobierno mostró una oposición a que se aprobara una ley que permitiría el fotocopiado. Y aquí en Costa Rica, desde el kinder prácticamente, para fotocopiar, para colorear dibujos, hasta la universidad, para tener textos a los que no se puede acceder, se necesita de las fotocopias, del fotocopiado. Y bueno, el gobierno de Laura Chinchilla vetó la ley que permitiría el fotocopiado, o que continuara el fotocopiado, y la Asamblea Legislativa tenía que resellarlo. Se hizo una movilización muy importante a nivel de universidades sobre todo, y bueno, se logró el resello de esa ley. Hoy por hoy seguimos disfrutando del derecho de los costarricenses a fotocopiar textos que no todas las personas podemos costear. Entonces, veamos la importancia, ¿verdad?, de esto. Bueno, ahorita, por ejemplo, estamos en un momento donde los movimientos de secundaria y el movimiento universitario pues se han movilizado para defender el presupuesto, ¿verdad?, tanto a la educación superior como el presupuesto en general a la educación pública. Y también, bueno, en el caso de los estudiantes de secundaria, ¿verdad?, que están ahí luchando para que se retiren por este año las improvisadas pruebas estandarizadas que impone el gobierno de Chávez. Bueno, y es que tal vez no hay mucha conciencia de cómo puede esto afectar, ¿verdad?, no solo a los estudiantes que este año tendrían que hacer frente a estas pruebas, sino los que en otros años tendrían que enfrentarla también, ¿verdad? Porque esto pues afectaría, o bueno, estas pruebas tendrían un enorme peso en sus notas de presentación, en sus notas finales,
y son pruebas que no cuentan con el rigor científico ni técnico, y es lo que reclaman en este momento los estudiantes. ¿Por qué trato de hacer un recuento de todo esto? Porque trato de explicar un poco, tal vez a las personas que nos escuchan, que nos observan, cuál es la importancia de los movimientos estudiantiles. Tiene importancia tanto en lo académico, tanto en lo social, en lo económico, en lo político, ¿no? En lo cultural también. Y por poner algunos ejemplos a nivel internacional, en Argentina en los 70 se da en la capital una lucha muy importante de los estudiantes de secundaria por lograr un pasaje, una tarifa de pasaje diferenciada, ¿verdad? Inclusive eso culmina, desgraciadamente, esa lucha que se gana al final con la desaparición y tortura y asesinato de un grupo de estudiantes, ¿verdad? En su momento, desgraciadamente, pero bueno, dieron esa lucha tan importante que aún hoy, el pasaje entiendo que en Buenos Aires, para los estudiantes es distinto al del resto de las personas, ¿verdad? Cuenta con un descuento. En Chile, desde hace muchos años, las movilizaciones estudiantiles se han enfrentado a las políticas neoliberales de gobiernos anteriores, y en el 2020 se da un movimiento tan fuerte que resulta en un cambio, ¿verdad?, de gobierno en Chile, por la vía electoral y todo, pero que una conciencia tal que la gente pues se vuelca a elegir un gobierno progresista, un gobierno de izquierda y demás, popular en cierta medida. Colombia algo similar también, vemos que incidió enormemente, ¿no?, en la escogencia de las personas a la hora de ejercer su voto, y hoy cuentan con un gobierno que plantea una serie de reformas en la salud, en la educación y demás, que nunca se han visto en Colombia, ¿verdad?, que ha sido un país históricamente tan desigual. En Honduras lo mismo, en Honduras la resistencia al golpe de Estado del año, pero no lo preciso muy bien, del año, me parece, 2014, cuando se roban las elecciones al Partido Libre. Los estudiantes universitarios juegan un papel muy importante en aquel momento, y hoy cuentan con un gobierno popular, con Xiomara Castro a la presidencia, que plantea también una serie de reformas profundas en países que no han gozado de las bondades que nosotros hemos gozado, ¿verdad? En materia de salud y demás, por ejemplo. En Nicaragua, en los años 90, por ejemplo, se da una lucha muy fuerte por el 6% que dictaba la Constitución, que se debía dedicar a la educación pública, y una victoria de los estudiantes organizados hace que los gobiernos neoliberales tuvieran que empezar a respetar ese porcentaje. Entonces, vemos como no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, los estudiantes, sus movimientos juegan un papel muy importante. Por lo menos por ahí mi aporte, intentando dibujar un poco, ¿verdad? Esa importancia y ese peso que tiene el estudiantado de nuestros pueblos cuando se organiza. Sería de mi parte por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que ha sido un excelente preámbulo, ¿verdad? Era parte de la idea de comenzar visualizando la importancia, la necesidad, ¿verdad? El papel fundamental que han venido jugando las personas estudiantes a lo largo de los años, ¿verdad? En la historia, tanto costarricense como de nuestros países hermanos. Cada vez que el estudiantado sale a la calle, yo creo que el sistema tiembla, ¿verdad? Porque tiene mucha fuerza cuando realmente va con los objetivos claros y enfocados, ¿verdad? En esa organización y en esa lucha. Entonces, esta era parte de la estrategia de comenzar el programa con este preámbulo, precisamente para hacer ver, porque también hemos visto, como decías antes, en algunos de esos medios tradicionales de comunicación o descomunicación más bien, tratando de malinterpretar o de darle como una connotación negativa a estos movimientos, de que son manipulados, de que no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Restándole su papel, su importancia, ¿cómo decirlo? O sea, desde ese adultocentrismo precisamente, de menospreciar a la juventud, y para nada, ¿verdad? Desde jóvenes vamos construyendo, a lo largo de los años vamos construyendo nuestra propia visión, y vamos teniendo nuestros propios argumentos y nos informamos, ¿verdad? Entonces, creo que nos has aportado muchísimo en esta primera parte, y esperemos que más adelante también nos puedas acompañar otro ratito. Y bueno, voy a darle entonces la palabra a Dante,
quien nos va a hablar un poquito específicamente del tema del FES, bueno, y entre otros temas también relacionados con el estudiantado. Adelante, Ante. Sí, bueno, saludos de nuevo. Parte de lo que decía el compañero, para retomar un poco la idea, tal vez, ¿verdad? Estos movimientos estudiantiles de secundaria, ¿verdad? Que se ve que antes no había esos medios ni la manera de manipular así tan sencillamente bueno, porque ahora se habla, ¿verdad? De los medios de comunicación, de las redes, que las personas son crédulas a la primera información, ¿verdad? O la información que, a veces informaciones que no son confiables. Pero en este caso estamos hablando de una realidad, ¿verdad? Una realidad muy concreta que los estudiantes y las estudiantes viven todos los días. Sobre todo, bueno, en este caso, ¿verdad? Y con mayor énfasis en lo que ha pasado últimamente a nivel nacional con el estudiantado de secundaria, ¿verdad? Pero también a todos los niveles, ¿verdad? Estamos viviendo una serie de políticas que son recortistas, que son inhumanas, por decirlo de alguna manera, y que buscan, bueno, van en detrimento de muchas instituciones públicas que son fundamentales para la sociedad, sobre todo para los estratos más bajos de nuestra sociedad, ¿verdad? En este caso, vemos que, por ejemplo, cuando, bueno, el compañero habló de ciertos movimientos históricos, ¿verdad? Después de eso, del combo del ICE, vino lo del TLC, después lo del TLC, bueno, acerca de las coyunturas que recuerdo, lo del TLC, después vino acerca de lo del, bueno, la ley de la fortalecimiento de las finanzas públicas, que le llamábamos el combo fiscal, ¿verdad? En 2018, que más o menos para esa época yo venía entrando a la universidad y fue, bueno, participamos en muchas protestas, hicimos una gran presión, ¿verdad? Los sindicatos de los otros sectores de educación también se unieron y, bueno, realmente logramos al menos disminuir un poco el recorte que se estaba planteando en ese momento, ¿verdad? Para el FES. Por otra parte, sí, el proyecto de ley del fortalecimiento de las finanzas públicas sí pasó, ¿verdad? Y vemos las repercusiones hoy en día, esto de la ley 4x3, una serie de condiciones que vienen en detrimento, ¿verdad? Precisamente, que vienen pisoteando o dejando de lado código laboral, otros, bueno, diferentes triunfos que se han tenido a lo largo de la historia, ¿verdad? Tanto en el campo laboral como en el campo, ahora en este campo educativo. La negociación del FES para el 2018, recuerdo que se querían recortar cerca de más de 10.000 millones de colones y al final se logró llegar a un punto medio, ¿verdad? Sin embargo, no se quería ni siquiera reconocer el porcentaje de inflación y otros gastos que tiene la universidad en cuanto a, bueno, que con año, ¿verdad? De los servicios públicos, las infraestructuras y cuestiones como de inversión en infraestructura, que eso no se logra, como, bueno, que eso paga mucho impuesto, ¿verdad? No logra ser descartado como ese sentido. Entonces, parte de esto que se venía dando, venía, digamos, con la idea de que el país estaba en crisis, que teníamos esto, bueno, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas era una coyuntura que establecía un déficit fiscal, ¿verdad?, bastante considerable y del 7% en aquel momento. Creo que ahorita ha bajado muy poco. Entonces, por lo tanto, la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas no fue tan certera en ese sentido, ¿verdad? Que buscaba como disminuir esto. Parte de la problemática era que las empresas, ¿verdad? Las grandes empresas se declaraban, bueno, utilizaban portillos legales para no pagar esos impuestos, pero al final eso era uno de los argumentos, ¿verdad? Que estaba en crisis, que el déficit fiscal era muy alto, que el país no podía financiar, bueno, no podía abarcar ese gasto, ¿verdad? Incluso se hablaba de gasto y no de inversión en educación pública, que es una verdadera inversión, ¿verdad? Que todos sabemos que todos los años
muchos profesionales de la UNA, la UNED, de la UTN, la UCR, de todo, del INA, de diferentes instancias educativas, bueno, diferentes instancias educativas producen una importante cantidad de profesionales y que eso, al fin y al cabo, se traduce en un desarrollo del país, ¿sí? Siguiendo con la idea, digamos, bueno, parte de los argumentos en ese momento, en la negociación del FED del 2018, era que no se tenía suficiente dinero ni siquiera para cubrir la parte de la inflación, que el país estaba en crisis, se hacía mucha repercusión de que el país estaba en crisis, e incluso se llegó un momento a decir que, como a ponernos al estudiante, bueno, de alguna manera al estudiantado y a las universidades, entre la espada y la pared, ¿verdad? Como en la manera que nos decían, bueno, entonces si ustedes no quieren negociar o si no están abiertos a las imposiciones que estábamos, no eran ni siquiera casi negociaciones, ¿verdad? Sino imposiciones del gobierno, que si no se aceptaban simplemente se cerraba la negociación. Entonces, durante muchas sesiones no se llegó a nada. Por otro lado, estas negociaciones que se hacían vinieron rindiendo frutos porque, bueno, se hablaba mucho de que el país estaba en crisis y muchas cosas, sin embargo, sí se estaba haciendo inversiones grandes en otras áreas, por lo que se veía que lo que se quería era hacer un recorte hacia el sector educativo y que viene en concordancia con las políticas que han venido haciendo, que han venido teniendo. Ahora, con esto de la caja, ¿verdad? Este mismo año, con los directivos de la caja, es toda una corriente, ¿verdad? De políticas que han venido, que vienen en concordancia con un rol establecido, un objetivo muy claro, que es de alguna manera o sistemáticamente ir poco a poco debilitando estas instancias públicas. También recuerdo, ¿verdad? Como para el 2018-2020, el Ministerio de Educación Pública, el ministro Edgar Mora, ¿verdad? Que fue que asumió el cargo de una manera como muy poco seria, que tenía unas ideas como extrafalarias, hablaba, digamos, incluso en su ámbito personal como una persona muy, no sé, como poco ubicada en la realidad, ¿verdad? De eso del colibrí, que él tenía un amigo que le hablaba todos los días, hasta la mañana, era un colibrí, eran cosas un poco descabelladas. Y entonces él llega y dice que el Ministerio de Educación Pública le están sobrando cerca de 15.000 millones de colones de presupuesto, ¿verdad? Y que ese dinero lo iba a transferir a las universidades públicas. Está claro para mí que sí quiso, digamos, dañar la institucionalidad pública, en este caso la parte de la educación secundaria, porque si ese dinero él decía que sobraba, el otro año se iba a recortar naturalmente el presupuesto, ¿verdad? Y se sabe que no sobraba porque en muchas zonas rurales vemos la necesidad de infraestructura, vemos la necesidad de arreglar, al menos de darle mantenimiento a las estructuras educativas y en muchos lugares hasta es necesario construir un colegio, ¿verdad? O construir un gimnasio para los jóvenes de ese colegio. Entonces, precisamente vemos como esa intención de que no, o sea, el recorte de 15.000 millones de colones del presupuesto en el MEP es un golpe importantísimo, ¿verdad? Por ese lado, para hablar un poco digamos, como de la coyuntura que se vivía en ese momento, eh, las, también hubo, para el 2018, no fue solo en Costa Rica, esto fue a nivel internacional, que hubieron varias protestas, bastante disgusto social sobre los diferentes proyectos de ley que venían trayendo, como decía el compañero antes, en Colombia, en Chile, en otros lugares que, que seguían como un proyecto internacional de esta neoliberalización, ¿verdad? Que se quiere hacer una privatización de las esferas públicas y que eso ya se sale del campo de la política, ¿verdad? Porque la política busca solucionar las problemáticas de la sociedad.
Y en este caso lo que se está haciendo es, bueno, y sigue la teoría liberal, ¿verdad? Sacando el Estado de la cancha, intentando que el Estado no meta mucho la mano, cuando se sabe que por la experiencia muchas veces es necesario que el Estado regule diferentes ámbitos. Solo para dar para finalizar, en aquel momento la negociación del FED se hablaba de 496 mil millones de colones. Bueno, ese fue al monto que se llegó. Sin embargo, sí se quería aprobar un monto de 516 mil millones de colones. Entonces, al final, el recorte, sí se dio un recorte, pero no fue tan, tal vez tan importante, en el sentido de que el recorte abarcaba una parte de la inflación y sí, abarcaba una parte de la inflación, esa era por mi parte el aporte. Muchísimas gracias, Dante, por recordarnos un poco también, ¿verdad?, lo que ha venido siendo la negociación sobre el FES y creo que recordarnos también esa manipulación que yo creo que es típica de este gobierno, ¿verdad? Es de muchos, pero de muchos gobiernos, pero en esta es tan evidente la forma en que tratan de manipular la conciencia de las personas a través, por ejemplo, del uso por ejemplo, recuerdo el domingo antes de llegar a la negociación, ¿verdad? Que salió la ministra de Educación y el presidente hablando con niños de educación preescolar. O sea, fue una utilización increíble de la niñez para el propósito de desmeritar a las universidades y hacer prevalecer ese discurso de que es que las universidades querían quitarle el presupuesto a los niños, ¿verdad? Y a los estudiantes de secundaria. O sea, eso me pareció una manipulación increíble y lo sigue haciendo, ¿verdad? El gobierno sigue utilizando ese tipo de estrategias, ¿verdad? Para tratar de manipular a su favor, al menos el discurso y el pensamiento de las masas, ¿verdad? En general en nuestro país. Pero bueno, Dante, muchísimas gracias y vamos a darle entonces la palabra a Luis. Antes quisiera saludar a Marie Claire Quiroz, que se nos acaba de sumar, bienvenida, y bueno, ya en un ratito te damos la palabra para que también nos acompañes con tu intervención. Adelante, Luis. Sí, bueno, muchísimas gracias. También agradecer las palabras hechas por mis compañeros, siento que es muy importante. Y también, bueno, de mi parte, recalcar que en estas negociaciones recientes el gobierno ha mantenido esa posición de no querer como negociar, sino que busca como la imposición de acuerdos entre ellos y ellas que les conviene a ellos y a ellas, que no están como en beneficio y que no se ve como una negociación real, sino nada más posiciones. Así como para, bueno, hablar un poquito sobre lo que fue el contexto y la negociación que ha surgido durante este año para el próximo año. Bueno, recordar también que el año anterior hubo un recorte importante en el PES. Primeramente se propuso un acuerdo que lo que proponía era prácticamente reducir el PES en un porcentaje bastante alto, si no me equivoco eran un 40% del presupuesto anterior, lo cual deja a las universidades públicas, a la mayoría de universidades públicas, principalmente la UTN, UNA y el TEC, en una especie de cierre técnico, y la UNED y la UCR se mantenían como en funciones, por así decirlo, pero con unas limitaciones presupuestarias bastante grandes. Y este año, bueno, ya en esa negociación ya se logró un acuerdo que no implicaba un recorte tan grande, pero que igualmente fue un recorte porque no contempló el 7,88% de inflación que hubo el año anterior, sino que nada más contempló un aumento, entre comillas, que no es en términos reales, de un 1%, y el resto de ese porcentaje no se contempló en la negociación. Y además se había comprometido el gobierno a otorgar 1%, que a este año no lo ha querido otorgar. Y bueno, ya como comentando sobre la negociación de este año, desde el principio se mantuvo el gobierno en una postura bastante
bastante de imposición. Por ejemplo, el gobierno siempre estuvo como buscando la forma de imponer su estrategia de desarrollo en millas propia del gobierno a las universidades públicas. En el acuerdo por el cual se salió la UCR a marchar el martes pasado, antes de la sesión de la comisión de enlace, lo que buscaba ese acuerdo era prácticamente reducir, bueno, que las universidades comenzaran prácticamente obligatoriamente a mantener la agenda que el gobierno había planteado. Lo que era un ataque violento, por así decirlo, era una imposición y violentaba a la autonomía universitaria que está defendida constitucionalmente. También, bueno, el gobierno no ha querido otorgar el 1% del año anterior debido a que lo que comentan es que no hay plata y ese 1% significa aproximadamente unos 10 millones unos 10 mil millones de colones que no se están reconociendo este año y que no se reconoció como la base en la negociación de este presente año para el próximo año. Y bueno, en resumen, el acuerdo también lo que busca es una especie de aumento que busca como paliar la inflación de un 2%, que es la proyección mínima del Banco Central, pero se agregó una cláusula de que si la inflación es mayor a ese 2%, se iba a aumentar el presupuesto para las universidades públicas. Este acuerdo, prácticamente yo lo consideraría un hito porque sabiendo la posición que tiene el gobierno, sabiendo la posición de cero negociación que mantenían y de no querer reconocer más del 1% que habían propuesto desde el inicio de año y que se hayan podido eliminar todas esas imposiciones que violentaban a la autonomía universitaria. Haber logrado todo eso fue una situación bastante complicada y que hay que reconocer porque no fue fácil. Se tuvo que mantener durante aproximadamente 10 sesiones de la comisión de enlace y por dicha se lograron eliminar esos artículos que buscaban imponer los indicadores e imponer esa agenda común y además de reconocer el porcentaje de inflación. Cabe recalcar también que el 1% del año anterior no es una lucha perdida, todavía no CONARE y la representación estudiantil no han renunciado a ese 1%. Ese 1% se buscarán formas de buscarlo, por así decirlo, en la Asamblea Legislativa para que no se pierda y no quede en el pasado como una deuda más del gobierno, sino que se buscarán como las situaciones o los mecanismos diferentes, principalmente en la Asamblea Legislativa, para reconocer ese porcentaje. Y también comentar el hecho de que últimamente se ha visto mucho en la Asamblea Legislativa que diferentes fracciones legislativas, principalmente el PLP, el Partido Progreso Social Democrático y Nueva República, han buscado como politizar el tema de la redistribución. Y hay que recalcar y hay que reconocer que ninguna universidad pública se ha opuesto nunca a la redistribución, pero es un hecho que para que haya redistribución se tiene que aumentar el FES para no impactar en el presupuesto y en las finanzas de ninguna universidad. Y también, bueno, ha sido como una posición del gobierno mantener de constante ataque a las universidades públicas e incluso buscando diferentes formas de dividir a los movimientos estudiantiles de las diferentes comunidades universitarias. Por ejemplo, cuando el presidente sale en conferencias de prensa y ataca directamente a la Universidad Nacional y a la UCR, y contra las demás universidades públicas como que no ha mantenido, no las ataca porque ante el gobierno y ante el oficialismo son como universidades buenas, porque no hay como esa especie como un movimiento estudiantil que esté tan en contra, por así decirlo, de las imposiciones del gobierno, pero sí lo hay, sí está presente ahí el movimiento estudiantil del TEC, de la UNED y de la OTN, siempre han estado dispuestos y se opusieron al acuerdo anterior del gobierno y estuvieron a favor de este acuerdo que se logró el pasado martes. Entonces, desde mi punto de vista, hay que tener mucho cuidado con esos discursos violentos y de división que busca hacer el gobierno y de que siempre es importante seguir luchando porque la negociación del FES y la lucha por el FES no es algo que ya con el acuerdo del martes quedó olvidado. Todavía hay muchas luchas que se deben seguir y aún hay muchas situaciones que se tienen que seguir negociando y tomando mucho cuidado. También el tema de los indicadores ya no es como el único, ya no va a ser el único punto que el gobierno va a determinar como de estudio o de
conocer el trabajo o la labor de las universidades, sino que quedan como más un elemento que se toma en consideración, pero que no va a ser como el único punto de vista o lo único que se va a tomar en cuenta en esta negociación de los próximos años para ver si se aumenta o se mantiene con la inflación, todos esos temas por parte del gobierno. También se va a tomar en cuenta el planes y diferentes acciones que toman las ciudades. Y también siento que es importante saber que la labor de las universidades no es únicamente de las ciudades siempre han mantenido una labor de luchar y defender el bien del país. Por ejemplo, se puede ver la labor que hacen instituciones como la NAME, como diferentes centros de investigación que buscan el bienestar y el beneficio del país. Y es una completa mentira que las universidades hacen lo que quieren o que las universidades no son reguladas. El presupuesto de las universidades públicas está regulado por la Contraloría General de la República y es una completa falsedad de que los 576 mil millones que se van a otorgar el otro año es plata que no tiene control. Sí tiene un control que se sigue y que se mantiene y además están los datos públicos siempre y se mantienen siempre. También es como importante tomar en cuenta de que el punto de que el gobierno desde la negociación pasada ha querido mantener como esa idea de que las universidades tienen que servirle al gobierno, no respetar la autonomía universitaria, es una idea bastante violenta y es una idea que está completamente en contra de la labor que hicieron los constituyentes y que por dicha quedaron plasmadas en el papel, en la constitución política, de que hay una autonomía universitaria que se tiene que respetar y que no le pueden pasar por encima tan fácil. Entonces son diferentes situaciones que hay que tener mucho cuidado, que hay que tener mucha precaución de cómo se pueda seguir desarrollando, porque es un peligro también el discurso que ha mantenido durante mucho tiempo el gobierno de que plata que se le dan a las universidades públicas es plata que no se le está dando a las escuelas y los colegios y que las escuelas y los colegios, el sistema de educación pública, primaria y secundaria, está mal por culpa de las universidades, lo cual es una completa falsedad. Se puede ver como, por ejemplo, el gobierno hace aproximadamente un mes y en la Asamblea Legislativa se aprobó un presupuesto extraordinario que lo que buscaba era quitarle 3.000 millones al MEP y transferirlos al Ministerio de Seguridad. Entonces, no es que no haya plata, es que no la quieren ejecutar y quién sabe qué estará pasando con esa plata, porque además el próximo año, al parecer, al MEP solamente le otorgarán un aumento del 2,1%, que lo único que incluye es la inflación. No hay un aumento y no hay una posición real del gobierno y del Ministerio de Hacienda de buscar mejoras para el sistema educativo, porque se ha visto como en la Asamblea Legislativa se aprueban presupuestos, se aprueban pagos, por ejemplo, la deuda de la caja o de hecho en el mismo préstamo que se le había solicitado al FMI, que había una imposición de que el 10% de ese presupuesto, si no me equivoco, debería otorgársela a la Caja Costarricense del Seguro Social. El gobierno no lo ha querido otorgar, el gobierno de Chávez esa deuda no la ha querido otorgar. Entonces, no es como, al parecer, no es como que no haya plata, porque tampoco es que la quieran ejecutar. No se sabe como qué es lo que está pasando y hay que tener mucho cuidado porque muy probablemente estas posiciones se van a mantener durante los próximos 2 años y medio que queda el gobierno de gestión y el movimiento estudiantil, ya sea de secundaria y universitario y los diferentes sectores sociales, tenemos que estar muy pendientes de las situaciones y de lo que está haciendo el gobierno porque muy probablemente van a mantener esta misma línea, van a mantener esa misma idea de que hay que recortar, de que no hay que reconocer esos daños o esos peligros que hay en la educación pública y que han mantenido esa estrategia de ataque. Por ejemplo, cuando el presidente, perdón, mencionó que a las personas estudiantes estamos adoctrinadas por grupos de extrema izquierda, lo cual pues, reduce completamente y hace parecer como que las y los estudiantes no tenemos criterio propio y que eso simplemente a las órdenes de grupos políticos, lo cual es completamente mentira. El movimiento estudiantil es completamente autocrítico, es completamente con un criterio propio y hay que mantenernos en esa lucha constante de que contra un gobierno que lo único que pretende es recortar a servicios básicos, sí, como salud, como educación,
y diferentes derechos que tenemos como sociedad, que lo único que ha buscado es intentar disminuir o invisibilizar la labor que han tenido instituciones tan importantes como la UCR, como las universidades públicas, y que tenemos que estar presentes en. Muchísimas gracias, Luis, por ese recuento, ¿verdad? Y esa reflexión que nos haces en torno a la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior de este año 2023. Y yo creo que retomas varios puntos que son muy importantes, ¿verdad? Y principalmente en torno a cómo el gobierno quiere hacer estas negociaciones, y es a través igualmente de la manipulación y de la ocurrencia. Porque, por ejemplo, a veces llegan las mesas de negociación, que por eso se extendió tanto, a pesar de que este año sí se logró que se convocara como en la fecha esperable. Hubo demasiadas sesiones, ¿verdad? Y no se llegaba realmente a esos acuerdos porque el gobierno siempre llega con ocurrencias. Y parte de esas ocurrencias son ciertos indicadores que se sacan de la manga sin ningún criterio, ¿verdad? Para poder negociar el FES. Y yo creo que son como esas mismas ocurrencias que vemos miércoles tras miércoles y que hacen tropezar y tropezar este gobierno, y no vemos rutas claras, a pesar de que todas las propuestas se llama la ruta del arroz, la ruta de la educación, la ruta de no sé qué, pero aquí nada está realmente enrumbado, por lo menos desde nuestra perspectiva. Quizá que desde la del presidente y sus aliados, ¿verdad? O sus secuaces, sí tengan una lógica que para nosotros no es la lógica, ¿verdad? Porque nosotros visualizamos el sistema educativo, la institucionalidad pública, como, como esa gran base, ¿verdad? Que sostiene nuestra sociedad. Y cuando hablabas eso precisamente de que de esa idea que nos quieren vender, de que las universidades públicas le están quitando presupuesto al resto de la educación, pero luego vemos que la ministra, sin ningún reparo, cede presupuesto para otro ministerio que tampoco llega a cumplir una función como si lo cumplirían otras instituciones, tal como la educación, que es una de las grandes instituciones que permite a la sociedad seguir creciendo como sociedad, ¿verdad? Seguirse formando y aportar realmente, y no el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? O sea, porque creo que no combates la violencia con más violencia, ¿verdad? Entonces, son parte de esas falacias que el gobierno quiere transformar en verdades y que muchas personas, pues, al final lamentablemente se las creen. Y parte de la idea, pues, de hacer este tipo de programas es poder reflexionar un poco al respecto y ser críticos en torno a eso. Y personalmente, a mí me alegra muchísimo ver cómo ese despertar del movimiento estudiantil, porque hace muchísima falta, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros extrañamos muchísimo ese gran estudiantado en el 2018, como mencionaba Dante, durante la huelga contra el combo fiscal, pero luego en el 2019 hubo incluso tomas que hicieron los estudiantes en las mismas universidades, ¿verdad? Reclamando diferentes condiciones, entre ellos, bueno, los aumentos en becas, etcétera. También en el 2019 los estudiantes de secundaria salieron a las calles en contra de la ley de la educación dual, que es una ley que ahorita está en vigencia en el INA, ¿verdad? Entre las cuales está el INA, ¿verdad? Involucrado. Y ahorita también el INA hay una gran preocupación porque a través de esa ley el INA se está convirtiendo en un gran centro privado de formación a merced de las empresas que quieren utilizar al INA como una plataforma, ¿verdad? Para sus propios servicios. Entonces, vemos que el estudiantado salió en el 2019, pero no logró frenar esa ley de educación dual. Se nos vino después la pandemia. Yo creo que tanto el movimiento estudiantil como otros movimientos sociales nos sentimos muy afectados, ¿verdad? Creo que la organización cayó muchísimo. Por eso a mí me alegra ver a partir del 2022, 2023, los estudiantes retomando las aulas, volviendo a organizarse, volviendo a salir. Inclusive la marcha del martes de esta semana fue convocada, bueno, desde el estudiantado, ¿verdad? Por lo menos en la universidad pública. Quien hizo la convocatoria fue la Federación Estudiantes,
Entonces, eso es un bonito, ¿verdad? Como renacer y volver a retomar eso. Y siempre es la constante, ¿verdad? Cómo continuar con estos procesos, cómo continuar en la organización de los grupos, de los estudiantes, en las distintas sedes, los recintos, los colegios, ¿verdad? Porque sabemos que hay zonas súper alejadas y a veces no es tan sencillo lograr todas estas acciones conjuntas, pero bueno, vamos igual, ¿verdad? Poco a poco construyendo. Vamos a darle entonces ahora la bienvenida y también la palabra a Marie Claire Quiroz, a quien quizás si primero se presenta, nos cuenta un poquito cómo quiere que las personas del público la identifiquen y ya luego nos cuenta un poco, ¿verdad?, de su visión, cómo está el estado de la educación. Adelante. Bueno, un gusto. Mi nombre es Marie Claire Quiroz, soy coordinadora nacional de la Federación Estudiantil de Secundaria y también soy coordinadora de lo que ha sido la manifestación en contra de las plazas estandarizadas y todos esos baches que tiene la educación pública, ¿verdad? Nuestro mayor objetivo ahorita, lo que nos urge, de lo que nos urge tener una respuesta, es acerca de las plazas estandarizadas, ¿verdad? Que muchas personas no saben qué son las plazas estandarizadas, creen que por vagancia estamos saliendo a las calles, ¿verdad? Obviamente en la ignorancia y muchas veces en el autocentrismo, ¿verdad? Las pruebas estandarizadas, el primer vistazo que tuvimos de las pruebas estandarizadas fueron en febrero, 17 de febrero, el MEP sacó una circular en donde mencionaba las dichosas pruebas estandarizadas, que iba a ser una prueba para todas las materias, ¿verdad? Y se iba a hacer un pilotaje en abril. Se hicieron las pruebas, estas no sumativas, ¿verdad? Se nos dijo que nos iban a llegar los resultados, tomando en cuenta de que esta prueba fue una prueba para todas las materias en general, ¿verdad? Y esperamos durante todo el año lo que fueron los resultados de las pruebas. Nunca llegaron, nunca tuvimos los resultados. Y nos sorprende la noticia hace alrededor de mes y medio de que las pruebas iban a realizarse en noviembre, perdón. Pero para colegios técnicos va a ser en septiembre. Entonces, obviamente fue alarmante para los estudiantes, para los profesores mismos también fue muy preocupante. Y ahí fue donde decidimos organizarnos como movimiento estudiantil e intentar ver qué podíamos lograr. Es un tema súper, súper, súper largo y preocupante, repito, porque está en juego el futuro de los estudiantes y el futuro de Costa Rica también. Entonces, bueno, nos organizamos, hicimos la primera manifestación, logramos entrar a la Asamblea Legislativa, dimos una conferencia de prensa y tuvimos como el primer acercamiento a lo que fueron los medios y demás. Luego, tuvimos una reunión, bueno, acá en Guapiles, yo soy de Guapiles, tuvimos una reunión con lo que fueron una persona de Casa Presidencial, una supuesta mano derecha del presidente, ¿verdad? Que eso es falso totalmente. Y varios directores y supervisores del sector de acá. En esa reunión citamos y pedimos una reunión en Casa Presidencial, que fue la que obtuvimos la semana que hicimos la manifestación y estudiantes lograron entrar, coordinadores lograron entrar a lo que fue la Casa Presidencial y no tuvieron ningún acuerdo, obviamente. Entonces, hoy tuvimos una manifestación, logramos que nos firmaran el documento que solicita que anulen estas pruebas y específicamente punto por qué se deberían de anular esas pruebas. Tomando en cuenta que los resultados de las pruebas no nos llegaron hasta hace un mes y medio y los resultados fueron en su mayoría rojo, ¿verdad? Estas pruebas estandarizadas se quieren evaluar como un semáforo. La mayoría de estudiantes obtuvieron rojo, o sea, el nivel más bajo. Y la ministra dijo como gran cosa que más bien estaba feliz, que estaba ella satisfecha con esos resultados. Una barbaridad me parece a mí estar hablando con la educación y con los estudiantes y de paso decir que está orgullosa de casi la mayoría de estudiantes obtengan nivel rojo. Pero bueno, así nos damos cuenta del tipo de ministra que tenemos.
no tuvimos, como digo, una respuesta efectiva de estas pruebas, de los resultados de las pruebas, porque no fueron entregados individualmente, fueron entregados de forma general. Nunca Marie Claire obtuvo el resultado viendo qué tiene que reforzar y qué no tiene que reforzar para unas pruebas que no tienen fundamento. Pero ni siquiera eso obtuvimos, ¿verdad? Aparte que son pruebas que no están hechas con ninguna base técnica ni científica realmente. La problemática actual en la educación es demasiado grande y estas pruebas solo vienen a agravarla más. Los estudiantes de colegios técnicos cerramos semestre la próxima semana. Cerramos semestre, empezamos con lo que es pruebas de peritazgo y nos quieren hacer esas pruebas tiempo antes, incluso ahorita en septiembre. Con materias que vimos en décimo. ¿Qué pasó para los estudiantes de colegios técnicos en décimo? Estábamos en pandemia. La pandemia no solo afectó lo que fue economía, lo que fue, digamos, el ámbito social, afectó también a la educación de gran manera. Y ellos quieren hacernos estas pruebas a estudiantes de colegios técnicos sin bases sustanciales, al igual que a todos los estudiantes, académicos, INDEA, nocturnos, pero tomando en cuenta que nosotros vimos la materia hace tiempo. Fue la razón por la que se anularon las famosas pruebas FARO también. Se anularon porque fue materia que no se vio de una forma sustancial. No obtuvimos un real conocimiento de esa materia, porque muchos estudiantes estaban virtual o estaban trabajando mediante las GTA, que eran guías de trabajo autónomo, que uno podía sacar las respuestas de Google sin aprender, porque muchos profesores no se conectaban a clases. Hay estudiantes que no tenían conexión a internet. En el caso de mi colegio, íbamos a clases una vez al mes. Y no se vio esa materia realmente. Entonces es preocupante que a los estudiantes de colegio técnico se nos quiera aplicar esas pruebas sin tener el conocimiento. Los INDEAs y colegios nocturnos sabemos que no ven la misma materia que ven los colegios académicos. Y también les quieren aplicar la prueba. Cierto que se anuló para los INDEAs, pero solo fueron para un grupo de estudiantes de INDEA, porque hay dos bloques, por así decirlo, dentro de los INDEAs, y solo se anularon a uno de esos bloques, no a la población de INDEAs general. Entonces también es preocupante, porque si nosotros estamos perdidos, que vimos esa materia, la mal vista, pero la vimos, ¿cómo pueden estar los estudiantes de colegios técnicos y INDEAs? Peor que nosotros. Con una evaluación que no tiene pies ni cabeza. Anteriormente la evaluación era de un 40% con 35 puntos. En el mismo reglamento de evaluación indica que el porcentaje no puede superar la cantidad de puntos, tiene que ser igual o menor. El porcentaje ya se cambió, se ajustó a 30%, pero en un inicio el MEP quería aplicar esas pruebas con ese porcentaje. Nos demuestra totalmente la falta de profesionalismo que tienen, porque ¿cómo quieren ellos aplicar una prueba que viola el reglamento? O sea, es una fatalidad. Y empezando a hablar de ahí, hay muchos colegios que no tienen acceso a internet, no tienen el equipo de computación adecuado ni completo para todos los estudiantes y estas pruebas que quieren aplicar virtual. En el caso de mi colegio, por ejemplo, las primeras pruebas pilotos no fueron aplicadas virtual porque no teníamos los medios para hacerlo. Entonces se imprimió. Todo ese material que se va a imprimir y todo el platal que se va a gastar imprimiendo en muchos colegios que no pueden hacerlas de forma virtual, es dinero que se va a perder, porque si fueran pruebas que se van a hacer y van a dar buenos resultados, todavía uno dice, bueno, es al fin y al cabo gastar en educación, pero no, están gastando en educación, pero en dinero que se va a perder, porque no hay bases sustanciales para hacer esas pruebas. Hay miles de estudios que han demostrado, miles de profesionales que han demostrado que esas pruebas en realidad no vienen a hacer nada. ¿Qué es lo que vienen a hacer esas pruebas? A evitar que los estudiantes accedan a la educación superior, que es lo que quieren hacer ahorita con los estudiantes de secundaria. No quieren que accedamos a la educación superior porque les dicen personas que no estén educadas, que no tengan conocimiento, que no puedan acceder a las herramientas de una educación superior. Eso es lo que ellos quieren. Por eso no quieren que accedamos a la educación superior. Y por eso ponen baches y pruebas sin sentido para realizarlas. No tiene realmente ni pies ni cabeza. Partiendo de ahí, nosotros también queremos hacer énfasis en todo lo que es infraestructura y colegios como tal. El MEP exige y quiere que estudiantes hagamos pruebas estandarizadas sin sentido
pero hay colegios cayéndose, hay colegios que no tienen ni siquiera un sistema de computación adecuado, hay colegios que no tienen internet, y ellos le dan prioridad a hacer unas pruebas que no tienen sentido. Yo soy creyente número uno de que es necesario que hayan, digamos, estas pruebas colador para la educación superior, porque al fin y al cabo no todas las personas están preparadas para acceder a la educación superior. Pero estoy de acuerdo con que esas pruebas se hagan con fundamentos. Y al final y al cabo, estas pruebas no tienen fundamentos. Entonces, quedamos exactamente lo mismo, con colegios cayéndose a pedazos. Colegios que no tienen papel higiénico, no hay baños, no hay papel de baño, o sea, no hay jabón, absolutamente nada, pero ellos sí van a gastar plata, un platal, haciendo unas pruebas que no tienen sentido. O sea, es realmente preocupante, porque esto va a definir el futuro de los estudiantes de secundaria. Entonces, por eso estamos haciendo tanto énfasis en todo este malestar educativo que hay actualmente. Y lo que pedimos, que hemos modificado las peticiones a lo largo de lo que ha sido la manifestación, porque al inicio estábamos de acuerdo con hacer las pruebas estandarizadas con valor, pero nunca obtuvimos respuesta del Ministerio de Educación Pública ni el Consejo Superior de Educación. Enviamos alrededor de 600 correos al despacho de la ministra y nunca obtuvimos respuesta. Más bien en muchas manifestaciones nos pusieron entre la espada y la pared al decirnos que no habíamos dado los 10 días que teníamos que dar para que la ministra contestara. Y una vez que dimos los 10 días, seguían y seguían y seguían con el tema de querer parar las manifestaciones. Acá en Guapiles, cuando hicimos la manifestación, nos arrinconaron terrible, ¿verdad? Que nosotros estábamos viendo todo mal, que a la ministra había que darle el tiempo para que ella contestara los correos, ya habiendo pasado 15 días que habíamos enviado los 600 correos que se enviaron. Entonces, al inicio, en esos documentos que se enviaron, pedíamos que las pruebas fueran reestructuradas, que a los estudiantes de colegios técnicos sin días y nocturnos se les pudiera aplicar de una forma que sea materia vista y que realmente estén evaluando conocimientos, no que estén evaluando cosas que no hemos visto o no vimos de una manera correcta. Pero nunca obtuvimos respuesta a estas peticiones, entonces nos quedamos sin tiempo. Como digo, ya los colegios técnicos entramos a lo que es práctica supervisada, son 2 meses. Estamos con pruebas, los famosos trianuales, ¿verdad? Pruebas de peritazgo y eso nos deja entre la espada y la pared. Entonces ya no tenemos tiempo, ya no hay tiempo para que envíen un nuevo temario, ya no hay tiempo para que nos den objetivos, que hasta el día de hoy no han dado objetivos de las pruebas. Están los temarios, no hay temarios de inglés, pero están los temarios, pero no hay objetivos. O sea, ellos no saben qué es lo que los objetivos que quieren lograr con estas pruebas. Entonces, pues bueno, terrible por ahí también. Ya no hay tiempo. Ahora, para lo que hay tiempo y lo que estamos pidiendo es la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta que haya instrumentos de medición y técnicas sustentadas científicamente para poder aplicar esas pruebas a futuras generaciones. Eso es lo que estamos pidiendo ahorita. Y queremos también que las pruebas estandarizadas sean con asesoría de personas que trabajen en la educación, de facultades universitarias públicas de educación, que puedan realmente dar fe y base científica a que esas pruebas van a funcionar, porque ahorita no tienen ni una sola base científica, no hay absolutamente nada. La ministra de Educación subió un video donde ella decía que esas pruebas fueron hechas con la mayor calidad educativa y que muchas personas del área educativa, profesionales y súper conocidos, hasta internacionales, dijeron que hacer esas pruebas era la mejor opción, digamos, era lo mejor que podían hacer por los estudiantes. Pues a mí me preocupa bastante entonces de quién se está asesorando la ministra para realizar estas pruebas, porque están carentes de sentido, realmente. Entonces, queremos que si se van a realizar esas pruebas para siguientes generaciones, porque aquí no es algo mío, yo tengo hermanos, tengo primos, tengo sobrinos que van para adelante en educación pública. Entonces queremos que si en un futuro se van a retomar esas pruebas estandarizadas, realmente sean hechas con bases y no simplemente personas queriendo que estudiantes no accedan a la educación superior, que ya sabemos que les sirven estudiantes que no sepan, que no se preparen, porque quieren al final personas fáciles de manipular, que es lo que quiere
actualmente este gobierno y demás, ¿verdad? Entonces, pedimos que si se van a realizar sean con base técnica en un futuro. Y bueno, que la respuesta a eso sea lo más antes posible, porque como comentaba, bueno, los TTP ya no tenemos tiempo, ya estamos entre la espada y la pared realmente. Y bueno, eso es un poco englobando todo lo que pedimos ahorita. No hemos tenido respuesta ni del Ministerio de Educación Pública ni del Consejo Superior de Educación. La única respuesta que hemos obtenido fue el presidente Chávez siendo maleducado y respetuoso con la comunidad estudiantil, ¿verdad? Diciéndonos esbirros. Entonces, no hemos tenido realmente una respuesta y es lo que ocupa ahorita los estudiantes de secundaria, es lo que ocupamos ahorita los estudiantes de secundaria. Estamos literalmente sin tiempo. El lunes se realizarán las pruebas lingüísticas para las cuales no tenemos temas. Y bueno, van a ser como nos explicaron hoy en mi colegio, una especie de listening donde nos van a calificar por banda. Pero el que no la hace no puede graduarse, a pesar de que no vaya a valer como tal en la nota. Entonces aquí también vemos todo lo que es el desorden del MEP, porque cómo nos van a mandar a hacer una prueba sin siquiera tener objetivos, no tenemos nada. Nos dijeron hoy, tienen prueba lingüística el lunes, que cabe destacar, en mi colegio ni siquiera la vamos a poder hacer dentro del colegio porque no tenemos internet ni el equipo de computación necesario. Entonces, ¿cómo quieren realmente hacer unas pruebas estandarizadas? Igual a como está mi colegio, están miles de colegios. Hay incluso un colegio que tengo acá la información, es el colegio, es un TTP, que los quieren pasar a virtual porque no tienen cómo darles clases presenciales. Entonces lo quieren pasar a la virtualidad. ¿Cómo planea el MEP? Y lo hemos preguntado y lo hemos dicho 1001 veces, ¿cómo planean realizar realmente esas pruebas finalizadas? Siendo justos para todas las poblaciones estudiantiles, no solo para una parte o no solo para una minoría, sino siendo inclusivo, como el caso que yo comenté en la conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, del caso de doña Mónica Bermúdez, una estudiante del IPEC de Liberia, que ella no pudo realizar la prueba estandarizada piloto en abril porque ella tiene problemas de audición y no le adaptaron el examen. La respuesta del MEP fue mediocre, al igual que el Ministerio de Educación actual, mediocre. Dijeron que eso no tenía que ver con ellos, que tenía que ver con el centro educativo. Y aparte, dijeron que ellos no podían corroborar esa información porque nunca se ha dado nombre. En la conferencia de prensa yo dije, Mónica Bermúdez, de 43 años, del IPEC de Liberia, es más, ella hace poco hizo una nota con CR Hoy, donde a ella la entrevistaron personalmente, y ahora ya ella se va a asesorar de manera legal, porque el MEP se está lavando las manos y es lo que está haciendo en todas las áreas. Se lava las manos, yo aquí no tengo nada que ver, no quiero que estudiantes accedan a la educación superior, pero yo no tengo nada que ver, hago pruebas sin sentido, yo no tengo nada que ver, tengo colegios cayéndose a pedazos, sin agua, hace poco nos contó un colegio que están haciendo rifas para pagar el agua, porque no tienen agua. En mi colegio hicieron rifas para pagar seguridad, porque no hay cómo pagar la seguridad. Entonces, ¿con qué bases y con qué, si no hay plata ni para pagar algo tan sencillo como es agua, como es seguridad dentro del colegio, cómo va a haber un presupuesto, cómo va a haber plata, cómo va a haber un fondo para pagar unas pruebas finalizadas que no tienen sentido? Entonces, parte de la preocupación actual de los estudiantes. Hemos tenido respuestas mediocres, vagas, hemos tenido respuestas que al final no son respuestas, son simplemente justificaciones o bueno, estas pruebas están hechas con fundamentos técnicos, ni un fundamento técnico tienen esas pruebas. Y hay miles de profesionales que han salido a decir que esas pruebas no tienen fundamento. Entonces, al final, es lo que quieren. El presidente nos quiere esbirros. Por eso no quieren que los estudiantes puedan acceder a una educación superior. Porque dentro de la federación, dentro de los estudiantes, hemos intentado buscar qué va a lograr ese examen, qué va a lograr esas pruebas estandarizadas nacionales. Que los estudiantes no accedan a una educación superior. A mí me han incluso comentado supervisores de la zona que no importa, que porque uno tenga una nota de presentación media decente ya pasa. Una mediocridad me parece eso.
Yo sé que ahorita mi nota de presentación me da, así yo me saque una nota bajísima en las pruebas estandarizadas, me da, pero ¿por qué yo tengo que conformarme con algo tan mediocre solo porque el Ministerio de Educación Pública está tomando decisiones erróneas y está jugando con el futuro de los estudiantes? Es algo realmente preocupante. Ahorita los estudiantes, los siguientes pasos para los estudiantes va a ser seguir, resistir. Nosotros no vamos a bajar la guardia, no vamos a ceder, aunque nos han querido, ahora escuchaba que mencionaban el tema de que quieren poner como enemigos a diferentes instituciones o a la educación pública en general, porque a nosotros nos han dicho, los están manipulando. Es que los de las universidades los están ayudando porque quieren que se les salga el espíritu rebelde, que a mí se me encantada de que se me salga el espíritu rebelde si es con tal de defender la educación pública. Yo no tengo cómo pagar una educación privada y como yo no tengo cómo pagar una educación privada, miles de estudiantes tampoco tienen cómo pagar una educación privada. Entonces hay que defender la educación pública. Y nos han puesto en este juego, ¿verdad? De que, ay, no, los universitarios los están ayudando porque quieren que ustedes los apoyen. Y el FES, por ejemplo, nos han puesto como miles de excusas del FES, ¿verdad? Y es esta continua desmotivación que quieren lograr con los estudiantes al punto de hacer las pruebas estandarizadas piloto, requisito de graduación, es para esta misma desmovilización de lo que ha sido la manifestación y lo que queremos lograr con esto, ¿verdad? Porque al inicio esas pruebas piloto eran pruebas pilotos, no son sumativas. Si usted las realiza o no, no tiene por qué afectar en su nota. Pues como forma de protesta no hicimos muchos estudiantes las pruebas estandarizadas piloto y ahora las pusieron como requisito de graduación. Entonces, de ahí, es preocupante, pero creo que realmente los que se tienen que preocupar son ellos, porque el movimiento estudiantil va a seguir y nosotros vamos a seguir. Y aquí estamos y aquí vamos a estar, con sol, lluvia, lo que sea, aquí vamos a estar. Entonces, sí, eso es básicamente lo que queremos comentar de parte de la educación secundaria y invitar a que se informen, porque muchas personas no están informadas, creen que, como decía al inicio, no queremos ustedes pruebas por vagancia o porque, no, tras de que llevan 2 años regalando títulos, quieren que le regalen títulos a ellos también. Entonces, que se informen realmente, que lean, que busquen, porque en la misma circular que ha dado el MEP, en las mismas imágenes informativas que han enviado y ha pasado por todo lado, se ve que estas pruebas no tienen que ir en cabeza. Entonces, yo soy estudiante, ustedes fueron estudiantes de secundaria, vienen personas que van a ser estudiantes de secundaria séptimos, que son estudiantes de secundaria, hasta en el caso de colegios técnicos quintos, que ya el otro año salen. Entonces, es una problemática general, no es algo de que a los quintos y a los sextos les está afectando, no. Como me afecta a mí, le va a afectar a sus futuros hijos, porque la educación pública solo va en decadencia. Y si no se busca cómo parar esa caída en la educación pública, vamos a llegar a peor todavía. Si ya estamos mal, no me quiero imaginar en un futuro si realmente los estudiantes no toman la iniciativa, porque al final eso es de estudiantes. A nosotros nos ha costado muchísimo poder lograr despertar el espíritu de la famosa rebeldía en los estudiantes, pero hasta que las personas no se ven con la soga en el cuello, no actúan. Entonces, ojalá en un futuro los estudiantes no tengan que llegar a niveles extremos de que al mes que le van a realizar las pruebas empiecen a activarse y no hacerlo desde antes. Esto es algo mínimo dentro de toda la decadencia de la educación pública. Hay miles de puntos importantes que hay que defender y que hay que luchar. Ahorita el más próximo son las pruebas estandarizadas nacionales. Entonces, invitar que se informen, a que les pregunten a sus hijos, porque ningún estudiante de secundaria va a querer hacer esas pruebas. ¿Por qué? Porque es literalmente cavar nuestra propia tumba. Y aún así, hayan notas de presentaciones buenísimas, qué triste conformarse con, tengo una nota de presentación buena, me va a ir mal en ese examen, pero igual, tengo nota de presentación buena, voy a conformarme, ¿no? Realmente leer, informarse, asesorarse, yo estoy aquí, mis compañeros de federación están aquí, todos estamos acá
para lo que se necesite, ¿verdad? Y para lo que es orientación, porque es muy fácil ser ignorante, facilísimo es ser ignorante, pero, ahorita hay muchos medios por donde realmente informarse y dejar de dormirse en esa ignorancia. Entonces, de parte de la Federación Estudiantil de Secundaria, es lo que queríamos mencionar. Muchísimas gracias, Marie-Claire. Creo que ha sido bastante clara, ¿verdad? En explicarnos parte de esta lucha que han venido dando más recientemente. Y creo que tocas ahí varios puntos que me parecen sumamente importantes. Y es, bueno, este que es con respecto a la evaluación, ¿verdad? Que como dices, es el urgente en este momento. Y es que la evaluación tiene una característica fundamental, y es que los resultados tienen que servir para tomar decisiones. Si una prueba o si recogemos datos de una evaluación y no nos sirven para nada, entonces, ¿para qué evaluamos? Y creo que eso lo has dejado bastante claro, ¿verdad? O sea, son unas pruebas que nacieron sin fundamento, como a veces decimos nosotros, nació muerta esa criatura, no la han querido revivir y ahí, ¿verdad? Pero no se sostiene, o sea, es que eso no se sostiene, como dices, ya lo han dicho muchas otras personas. Y además esta ministra, en su ego, ¿verdad? Y en sus aires de privatización, rechaza completamente el apoyo de las universidades públicas para el diseño de unas pruebas que, como dices, tengan sustento teórico, tengan sustento técnico, base científica, o sea, que de verdad cumplan sus objetivos. Inclusive recuerdo que al momento de quitar las pruebas FARO hasta fue criticado, ¿verdad? Porque las pruebas FARO sí habían sido diseñadas de esa forma. Lo que pasa es que cuando se aplicó no se aplicó de la mejor forma, pero sí mencionas eso que me parece muy importante, ¿verdad? O sea, la evaluación tiene que servirnos para tomar decisiones, y creo que eso no está haciendo en este momento. Y quizá ahorita más adelante nos puedas contar un poquito más, bueno, cuáles van a ser esas acciones desde el movimiento estudiantil en caso de que sigan, ¿verdad? Sin respuesta, y cómo otros estudiantes de distintos colegios podrían sumarse a esta lucha. Digamos, por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá, tengo un estudiante de 5º año que le corresponderá hacer estas pruebas, y sé que debe desconocer mucho sobre esto que estás hablando. Y yo digo, ¿verdad? ¿Cómo hace falta que toda esta información llegue realmente a cada uno y a cada una de esos estudiantes de alguna forma, para que la lucha cada vez sea más fuerte, sostenida y logre ese impacto que se espera lograr, ¿verdad? Esas medidas de protección. Y sin duda, lo que mencionas, ¿verdad? De la falta de presupuesto, lo hemos visto muchísimo. Como te digo, yo soy madre, y en una de las primeras reuniones que estuve en el colegio, uno de los puntos de agenda fue ese, ¿verdad? El presupuesto. Y un papá decía, bueno, ¿por qué es que nosotros estamos viendo a ver cómo le resolvemos a un gobierno que quita, ¿verdad? Que quita y que quita y quita a los que sobre también donde los padres y madres de familia tenemos que acuerpar al estudiantado, ¿verdad? Yo creo que es parte, como dices, de lo que está en este momento, pero de lo que seguirá, porque este gobierno no se acaba este año, lastimosamente, y vendrán otros que a veces yo no sé si serán peores, o sea, no quiero imaginarme cosas peores, pero sé que sí las hay y que podrían existir. Pero bueno, muchísimas gracias, y quizá ahorita más adelante nos cuentas un poco sobre esa forma de organización y sobre esas acciones de lucha que van a seguir tomando en los próximos días. Inclusive también leí en algún momento, y ya ustedes salieron a desmentir esto, el gobierno había dicho que había habido acuerdos con el estudiantado. Entonces creo que también eso es importante retomarlo, ¿verdad? Porque es parte del ejercicio manipulativo que hace la ministra y el gobierno, tratando de desacreditar al movimiento estudiantil de secundaria. Y bueno, antes de darle la palabra en este caso a Roberto,
bueno, dos cosas. Quisiera enviar un caluroso saludo a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión por el Facebook Live de Alternativas. Para nosotros siempre es muy agradable ver a quienes nos siguen, nos dejan sus saludos, sus comentarios. Y bueno, y como hoy este tema, ¿verdad?, del estudiantado, yo quisiera recordar a la famosa, ¿verdad?, Violeta Parra, con su preciosa canción, ¿verdad?, que se llama Me gustan los estudiantes, y quisiera tal vez leer un par de versos, ¿verdad?, de esa canción. Ojalá la puedan escuchar. No la pusimos porque a veces hemos tenido problemas de que cuando ponemos alguna canción de pronto nos banean, ¿verdad?, nos sacan del aire. Entonces mejor dejamos de poner canciones. Pero bueno, si tienen la oportunidad de buscarla y de escucharla, ¿verdad?, esta canción Me gustan los estudiantes. Dice: que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de ánimas ni policía. Y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes, que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes, porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes, que marchan sobre las ruinas. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes, que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque ¿hasta cuándo nos dura, señores, la penitencia? Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Porque ¿hasta cuándo nos dura, señores, la penitencia? Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, no pude no leerla toda, ¿verdad? Porque ya cuando uno se la imagina, le entra como ese entusiasmo, ¿verdad? Pero bueno, entonces ojalá la puedan escuchar, además de la voz de esta increíble cantautora latinoamericana. Adelante, Roberto. Gracias. Bueno, me gustaría saludar en la persona de María Claire a los compañeros y compañeras de este movimiento secundaria, porque bueno, por lo menos a mí, sé que muchos compañeros de movimientos sociales, organizaciones y demás, nos tienen soñando ahorita, nos tienen muy ilusionados de ver que un grupo de muchachos y muchachas pues se organizan y salen a las calles y muy en tono a lo que nos leía Dayana, ¿verdad? Esa letra también de Violeta Parra. Son transformación, ¿verdad? Son gente que no tiene susto, no tienen pudores, ¿verdad? Y como que todas esas críticas y mentiras que se echan sobre los movimientos estudiantiles, le resbalan, por dicha, y siguen adelante. En ese sentido, pues manifestarles mi apoyo, también el de la organización a la que yo pertenezco. Tal vez hablar un poco sobre el tema del deterioro, ¿no? Del sistema educativo costarricense, que en su momento pues, llegó a ser un ejemplo de la región, ¿no? Y fue un sistema educativo pues tan completo, tan bueno, y sobre todo el elemento de la gratuidad de esa educación que hoy se ha perdido tanto, permitió a mucha gente pues poder desarrollarse, personas que provenían de hogares muy humildes, hogares campesinos, hogares obreros, les permitió pues acceder a una educación de calidad, tanto en la primaria, secundaria y poder acceder a una educación superior que les permitió profesionalizarse y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y que, bueno, que algunas otras generaciones también pudieran gozar de esos beneficios que desgraciadamente ya hoy no se ven por el modelo económico que vivimos, por el deterioro mismo de la educación, por el desempleo, por la situación social, ¿verdad? Cuando hoy desgraciadamente muchas familias ven digamos, les resulta imposible en algunos casos enviar a sus hijos a los colegios. Eso puede sonar absurdo, ¿verdad? Pero hoy por hoy hay familias
que desgraciadamente tal vez no puedan tener 1.000, 2.000 colones para que sus hijos puedan pagar un pasaje de bus y ir al colegio, ¿verdad? O no tienen dinero tal vez para pagar un paquete de matrícula, pagar un cuaderno de comunicaciones, pagar uniformes, comprar calzado, cubrir la alimentación, ¿verdad? Y desgraciadamente los recortes educativos y el recorte fáctico, ¿verdad? Que representa el que el Estado no destine el 8% mínimo constitucional a la educación, pues da el traste con que muchas personas puedan acceder a esto, ¿verdad? Y ni qué decir de la educación superior, ¿verdad? Muchas familias no pueden permitirse, muchas personas no pueden permitirse ir a la universidad pública porque tienen que trabajar durante el día, y entonces digo, o trabajan o no comen, ¿verdad? O no pagan casa, o no apoyan a sus familias. Y desgraciadamente se ven expuestos al mercado privado de la educación superior, ¿verdad? Que en muchos casos no es tan bueno porque no todo el mundo puede pagar una universidad privada cara, ¿verdad? Tienen que desgraciadamente acceder a educación privada que no es de calidad, ¿verdad? Pero y un poco eso, ¿verdad? Desgraciadamente, la educación que hoy se recibe en Costa Rica a nivel público no es una educación que enseña a pensar, no es una educación que prepare para la vida, es una educación que es tan pobre que prepara apenas para que usted aprenda a acatar instrucciones simplemente y pues pueda sacar un título que le permita el día de mañana tener un empleo ahí donde no se pueda desarrollar plenamente como ser humano, sino nada más como una pieza del engranaje productivo de este país, ¿no? Que beneficia a unos cuantos únicamente. Si nos ponemos a verlo, todo esto forma parte de una política, no de un gobierno ni de otro gobierno, sino que sí, forma parte de una política de Estado. Yo creo que sería un error decir que solamente Rodrigo Chávez plantea recortes a la educación. No, esto viene de 40 años atrás. Y no es que se le quite responsabilidad al gobierno actual, porque hay que decirlo, el gobierno actual representa una etapa más agresiva aún que los anteriores gobiernos, ¿no? En el deterioro de la educación pública, el deterioro no solamente de la educación, sino también del acceso a la salud, del acceso a la vivienda, del acceso al trabajo, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Hacer hincapié en que no es casualidad, no es casualidad del estado actual de la educación. Todo esto forma parte de un trabajo, digámoslo abiertamente, de sabotaje. Por ejemplo, ¿cuál es la técnica que utilizan los gobiernos neoliberales para privatizar un servicio? El deterioro. Entonces, por medio de los mandos, a través de los mandos medios, perdón, a través del desfinanciamiento, a través de hacer ver mal un servicio, hacer ver mal un ministerio, y ellos van legitimando, ¿no? La privatización, por ejemplo, lo vemos en el caso de la salud, que poco a poco la van tercerizando. Creo que en el caso de la educación es un tanto distinto, se trata más bien de llegar a convertir el sistema educativo nacional en un aparato prácticamente inservible, ¿no? Entonces, las personas que puedan tener posibilidad, pues le pagarán colegios o escuelas públicas a sus hijos, pero quienes no puedan se tendrán que resignar a tener que ir a colegios que se caen a pedazos o escuelas que se caen a pedazos, que no cuentan con un apartado curricular adecuado, ¿no? Donde la calidad académica se vea cada vez cada vez más deteriorada, más golpeada, y eso va a permitir que haya personas que reciban una educación que que no les permita acceder a buenos trabajos el día de mañana, que no les permita acceder a la educación superior el día de mañana tampoco. Ahora, los ataques a la educación superior pública son brutales. Escuchar al presidente de la República de un país que se jactó durante décadas de decir que no financiaba al ejército para financiar la educación, escucharlo decir que la educación pública prepara a los jóvenes para carreras en carreras para las que no van a poder trabajar, eso es una clara señal de un ataque a la educación superior pública. El llegar y decir, por ejemplo, semejante tontera que salió diciendo el presidente después de la marcha de los agricultores, que la educación, que la Universidad de Costa Rica no sabe sembrar, y cuando la Universidad de Costa Rica ha dedicado durante décadas recursos y esfuerzos y
y estudios al desarrollo de la agricultura, eso muestra no solamente, bueno, uno quisiera pensar que ignorancia por parte del presidente, pero no es así. Es muestra de la mala intención de un presidente, ¿verdad? Y de un Estado que se expresa en él de golpear la educación superior pública. Ahora, para un gobierno, para este gobierno es más fácil deteriorar la educación secundaria, deteriorar la educación primaria que la educación universitaria, porque esta cosa de autonomía, ¿no? Digámoslo de alguna manera, puede defenderse ante esos ataques todavía, ¿no? Puede movilizar y demás. En cambio, de cuando la educación pública depende de un ministerio, como el caso del MEP, es mucho más sencillo, ¿verdad? Ponemos a un ministro que aplique tales o cuales políticas, ponemos a ciertos mandos medios ahí que manejen y manipulen las cosas de tal manera y deterioramos el sistema educativo muy fácilmente. Pero sí, sí, yo creo que hay que ponerle muchísima atención y hacer como esa reflexión de que las medidas que toma el gobierno, los discursos que tira el gobierno y los anteriores gobiernos también no son casualidad, forman parte de una agenda. Y esa agenda lo que pretende es beneficiar a quienes lucrarían con la salud, a quienes lucrarían con la educación, a quienes lucran con la vivienda, a quienes lucran con los créditos también, ¿verdad? Hay que verlo de esa manera y no es caer en cuestiones conspiranoicas, no, es que la política, ¿no? Y los funcionarios que se encargan de la política de un país pueden manejar el sistema de tal manera que pueden destruir o lo pueden beneficiar si es que sí quisieran, pero no quieren. En ese sentido, nuevamente, reconocer a estos compañeros y compañeras de secundaria que están haciendo esos esfuerzos a pesar de las jugadas sucias de este gobierno, a pesar de las jugadas sucias también de la prensa, que les juega muy en contra, y decirles, no se desanimen, ustedes están haciendo un esfuerzo muy importante y que ojalá que las demás organizaciones populares, sociales, y no solo estas organizaciones y partidos y demás sean los que se movilicen, sino de los padres de familia, que puedan ojalá calar los padres de familia que juegan un papel muy importante o podrían jugar un papel muy importante en esta lucha que están desarrollando. Es una lucha que nos compete a todo el pueblo, ¿no? Pero desgraciadamente han sido tantos años de trabajo ideológico que han desarrollado los distintos gobiernos neoliberales, de que se llega a ver estas movilizaciones, ¿no? Y esos esfuerzos como cuestiones de vagancia, como cuestiones de vandalismo y demás, y son reforzados, desde luego, ¿no? Por el gobierno. Por ejemplo, esto que dice Rodrigo Chávez, de que las organizaciones de extrema izquierda son las que manipulan a los estudiantes y demás, y lo hace para criminalizar, ¿no? Lo hace para deslegitimar y meter miedo también. Entonces, ojalá que podamos hacer un enorme esfuerzo por informar, por difundir de toda esa información que no llega a la gente por medio de las grandes cadenas mediáticas, ¿verdad? De desinformación. Y no, es un poco tal vez ahí mi aporte en ese sentido, dibujar un poco, ¿verdad? Cómo es que se deteriora un sistema, cómo es que se deteriora un servicio, en este caso, como lo es la educación pública, y de hacer hincapié en la importancia de combatir esos discursos que lo único que logran es desmovilizar, cuando más bien en este momento debemos movilizarnos en defensa de la salud, de la educación, todos esos servicios y conquistas sociales que no se ganaron conversando en una mesa, ¿no? Se ganaron en las calles y de la misma manera me parece que hay que defenderlos. Sí. Así es, Roberto, muchísimas gracias. Y creo que aportando un punto más a esto del detrimento, ¿verdad? Que hablas de la infraestructura a través del presupuesto, de la calidad de esos servicios, yo creo que hay un punto y es el detrimento docente, ¿verdad? No quizá en la calidad, ¿verdad? Porque sabemos que hay una gran mayoría de docentes con una excelente calidad en su ejercicio profesional, pero ha habido un detrimento, por ejemplo, en el salario. Después de la huelga del 2018 se sacaron una ley, ¿verdad?, que coartó el derecho a la huelga y eso ha impedido que los docentes también sean parte de otras acciones, ¿verdad? Además, creo que el desgaste de la huelga del 2018, pero creo que también eso ha influido en el accionar docente, pero entonces, además de que se coartó ese derecho a la huelga,
se ha afectado el salario de las personas docentes, ¿verdad? Porque ha venido estando congelado desde el 2020 con el asunto de la pandemia. Además, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las anualidades se convirtieron en montos nominales y ya no porcentuales, entonces las anualidades seguirán siendo las mismas por los tiempos de los tiempos, ¿verdad? Luego se vino y se aprobó la Ley de Empleo Público, que ahora habla del salario global, que es otra forma de afectar el salario docente. Entonces, vamos viendo que no hay esa motivación, ¿verdad? Porque sabemos que ser docente también es una vocación, pero bueno, trabajamos por un motivo, que es tener recursos económicos, ¿verdad? Porque no somos personas que tenemos medios de producción para generar esa riqueza que sí tienen las grandes empresas, pero entonces vemos que ahí se cortó el derecho a la huelga, hay afectaciones en los salarios, hay una excesiva carga laboral. Con todo esto, por ejemplo, este año, bueno, ya lo dijo Marie Claire, ¿verdad? O sea, yo escuché las pruebas comprensivas, los docentes hicieron pruebas diagnósticas, están las pruebas estandarizadas, y como nadie sabe nada, porque esto es un desorden, entonces eso es una enorme carga laboral para los docentes. Entonces, la persona docente, en lugar de estar enfocada en su mediación pedagógica en el aula, para que el estudiantado aprenda de la mejor forma, que sus conocimientos realmente tengan esas bases que requieren para llegar, por ejemplo, a la educación superior, están preocupados por hacer registros, por todo ese tipo de trámites administrativos, y ni qué decir, diría yo, de las afectaciones a la salud mental y física de las personas docentes. O sea, yo un día de esos conversaba con un compañero educador también y le decía, yo quisiera saber quién está investigando la cantidad de docentes que están falleciendo por estrés y por toda la carga laboral que afecta física y mentalmente a estos docentes. O sea, yo quisiera saber cuál es ese dato, porque estoy segura de que son bastantes y tiene que ver con esto. Entonces, claro, si a mi docente me cargan y me cargan con un montón de cosas, eso no permite a la calidad de la educación. Y precisamente ese es uno de los elementos para decir, esto no sirve, ¿no? Cambiémoslo por lo privado, que es mejor, ¿verdad? Afectemos la calidad y cambiémoslo por lo privado, claro. Esa es una gran trampa de este sistema y que no es de este gobierno, sino que viene de muchos otros, pero este ha venido a profundizar muchísimo más todo esto. Pero bueno, vamos a darle entonces ahora la palabra a Dante para que nos haga ahí también más aportes al respecto del tema. Adelante. Bueno, gracias, Dayana. Retomando lo que decía la compañera Marie Claire, eh, a mí me parece muy importante lo que sería organizar, bueno, mantener la organización y el contacto entre el mismo movimiento secundario, ¿verdad? Si el movimiento de secundaria es exigente y mantiene esta unión, eso va a hacer que es un mecanismo, ¿verdad?, de mantener presión hacia el MEP y decirle, bueno, nosotros estamos exigiendo una calidad, necesitamos una calidad. No es que usted puede venir a hacer lo que quiera aquí, de que vamos a evaluar sin objetivos, sin una rúbrica clara, sin una serie de condiciones que son en contra del reglamento del mismo MEP, ¿verdad? Y que esto evidencia una clara arbitrariedad de parte de los jerarcas, en este caso de la ministra Müller, ¿verdad? Y el presidente, que generalmente, y lo que dice el presidente, todos los ministros lo apoyan, ¿verdad? No, no hay como un criterio aparte, y si lo hay, se va, se queda sin trabajo el ministro. Entonces, por un lado, ¿verdad? Este aporte que es muy importante y que creo que, digamos, si se mantiene este movimiento de secundaria, eh, bueno, no solo es un mecanismo de exigir, no solo es un mecanismo de hacer presión, de mantener una calidad, sino también una cuestión de organización, ¿verdad? De que los mismos jóvenes vayan entendiendo que tenemos que luchar por muchas cosas, ¿verdad? Que muchas de las garantías que tenemos hoy en día han sido por luchas que incluso han costado vidas y que ha sido todo un verdadero reto porque siempre han querido aprovecharse de las mayorías, ¿verdad? De las masas. Eh, Creo que sí es muy, muy difícil que
esto pase, digamos. Bueno, creo muy complejo el asunto de que el MEP quiera evaluar, que va a ser un plan piloto, ¿verdad? Y ahora resulta ser obligatorio, es contradictorio completamente, ¿verdad? Porque si se dice que es plan piloto, ya desde el principio se sabe que es una prueba, ¿verdad? Que es un test para ver qué tal funciona la prueba. Y no sé, sería contradictorio exigir digamos, este requisito para la graduación. Es necesario que tengan rúbricas explícitas, rúbricas que digan qué conocimientos se está evaluando y sobre todo tomando en cuenta que con el vacío educativo que hubo en la pandemia, las guías de trabajo autónomo exigían lo mínimo del estudiantado. No se podía, o sea, no estoy diciendo que había que explotarlos, ¿verdad? Porque no se podía tampoco impartir materia de manera normal o de manera ordinaria. Sin embargo, debería tener concordancia en una política educativa que retome estos conocimientos y que haga que el estudiantado refuerce en este sentido. Porque la guía de trabajo autónomo y el mismo MEP, bueno, tengo familiares que trabajan en el Ministerio de Educación Pública y sabían que, o sea, se sabía que la guía debía ser relativamente sencilla, fácil de solucionar con un pocos insumos, ¿verdad? Eso por un lado. También, digamos, veo esta tendencia de imposición y de comprometer a los estudiantes a condiciones que los mismos reglamentos prohíben, ¿verdad? No se puede, por ejemplo, el reglamento de evaluación del MEP, cuando estuve en el colegio, no sé si ya habrá cambiado, me imagino que sí, pero exigía, por ejemplo, que los objetivos se dieran 8 días antes. Ahora la compañera Marie Claire dice que los van a evaluar pruebas de idiomas y se los dicen el viernes cuando no se sabe, digamos, para qué tienen que estudiar, qué les van a evaluar, ¿verdad? No van a estudiar toda la materia de los últimos 4 años, eh, como si fuera un examen de ampliación o una cuestión, ¿verdad?, que abarca, o una cuestión sumatoria de toda la materia. Eh, entonces, de alguna manera, ¿verdad? Como que los comprometen o los ponen en una posición en la que ellos no, bueno, no están preparados y que el MEP tampoco los preparó. Entonces, o sea, no tiene ni sentido que el MEP exija algo en lo que no ha brindado. Y esta arbitrariedad de las estrategias de política que vienen teniendo, que es básicamente como que salen de casa presidencial, ¿verdad? Y ningún ministro puede objetarlas. No, el ministro no tiene criterio, el ministro solo es un vocero. No viene, digamos, a decir, bueno, entonces esa estrategia podríamos plantearla de tal manera, ¿no? Él simplemente es un vocero y apoya así, fielmente lo que diga Chávez, ¿verdad? Y eso es, para mí, pensaría yo que es un desperdicio de dinero, que un ministro que tiene, ahora que le subieron el salario al principio de la administración, no tenga la función que debería. Entonces para eso mejor pagan asesores en vez de ministros. Y también hay esta tendencia de arbitrariedad, va como acorde a una idea bueno, como que de alguna manera el presidente busca implantar esta visión que él tiene, esta óptica tan generalista, tan como si todos fuéramos iguales, ¿verdad? Tan universal, que es que cada vez que hay un movimiento de desacuerdo social, como por ejemplo fue la huelga del agro, la huelga de los estudiantes del Ministerio de Educación Pública, que al final hasta le dieron la espalda, ¿verdad? Porque no se puede negociar con una persona que no quiere escuchar. Todo esto, ¿verdad? Sale ahí diciendo que qué querían lograr los estudiantes con esas huelgas, que el movimiento del agro fue un chop suey, una serie de cosas, ¿verdad? Como denigrando estos movimientos que al fin y al cabo son necesarios, porque la protesta social evidencia una problemática, evidencia una serie de cuestiones que la política, que nace para resolver los problemas de la sociedad, no está haciendo. Entonces, en este caso, digamos, también y me gustaría instar, porque la huelga fue muy desmovilizadora en muchos aspectos, al movimiento de las universidades. En 2018 el movimiento se mantuvo, pero venía como en detrimento, ¿verdad? Venía como poco a poco, cada vez menos gente, tal vez menos
como que no se delegaba esa cultura, ¿verdad? De lucha y muchas personas, bueno, también muchas personas ya se van graduando y van saliendo de la U y dejan esos espacios, pero como que no hay delegados, ¿verdad? No hay gente que retome estos espacios. Entonces sí, tal vez hacer un llamado a una reorganización, ¿verdad? Tanto de universitario como de secundaria, e incluso podría hablarse de una cuestión de primaria, porque se sabe que, bueno, estamos hablando de cuestiones que atienden a la realidad. No es porque, como dijo Marie Claire, no es porque ellos sean unos vagabundos que les regalaron 2 años, no, es que estamos hablando de una realidad específica, una realidad concreta en la que lo están, digamos, comprometiendo, los están dejando entre la espada y la pared, y que ahora, con toda la razón, hay en la inconformidad y la lucha, ¿verdad? Entonces, ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Dante. Voy a darle la palabra de una vez a Marie Claire para que nos vaya quedando ya el tiempo. Nos quedan 10 minutos para cerrar el programa, entonces aprovechar el espacio que nos queda ya para ir cerrando. Entonces, adelante, Marie Claire. Voy a retomar algo que usted me ha comentado ahora. ¿Qué sigue para el movimiento secundario? Sigue resistir, es lo que vamos a hacer hasta el momento, ¿verdad? Las manifestaciones siguen, todo lo que es documentación legal va a seguir, vamos a seguir presionando, obviamente. Así realizamos las pruebas estandarizadas. Luego de realizar estas pruebas estandarizadas, la manifestación va a seguir. Hasta el último momento que podamos, vamos a seguir. Entonces, lo que sigue es eso, resistencia y sí. ¿Cómo nos pueden contactar en el caso de que alguien quiera, algún estudiante quiera orientarse, algún padre de familia quiera saber más de la situación? Nosotros tenemos Instagram como federación, salimos de Federación Estudiantil. Y también, bueno, nuestros números son prácticamente públicos. Mi número lo tienen una cantidad de personas increíbles y si lo necesitan yo lo puedo facilitar sin problema, el mío y el de cualquier coordinador. Estamos dispuestos totalmente a cualquier pregunta, a cualquier, incluso sugerencias, obviamente. Entonces, nada más es de que nos contacten. Como digo, la federación tiene Instagram, tiene Facebook, tiene TikTok y demás, y ahí estamos nosotros 24/7, es un trabajo 24/7, entonces ahí estamos. Con respecto a que el presidente y demás entidades hayan dicho que llegamos a acuerdos, es totalmente falso. A los estudiantes que ingresaron a la reunión en casa presidencial que yo solicité, se les hizo firmar un documento, pero en ese documento no se menciona ningún acuerdo. Hablan de puntos en específico, ¿verdad? De que, bueno, en el caso de lo que son casos específicos de colegios, digamos, lo del papel, lo de demás, que se iba a tomar en cuenta. Que sí, que el MEP y hasta casa presidencial se comprometían a tomarlo en cuenta y demás. Sabemos que son falacias, porque no lo han hecho antes, mucho menos lo van a hacer ahora. Era una manera de que ese día pararan la manifestación, porque luego utilizaron ese documento en contra de nosotros en otros sectores del país, diciéndonos que iban a tomar cartas en el asunto, porque ya se había firmado un documento en el cual indicaba que las manifestaciones iban a parar y demás, pero es totalmente falso. Debido a eso, hicimos la manifestación hoy y la semana antepasada también. O sea, las manifestaciones no van a parar y no hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han dado ningún acuerdo. Todo lo que nos han dicho y han rectificado como 800 veces es que las pruebas están hechas para medir a los estudiantes y están hechas por personas expertas en la educación y demás, y eso no es una respuesta para nosotros, es simplemente justificaciones. Entonces no se ha llegado a ningún acuerdo y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Nosotros mantenemos y reafirmamos que no somos nosotros los que tenemos que dar soluciones. Sin embargo, lo hicimos porque estamos desesperados. Pero es el Ministerio de Educación Pública y la supuesta ministra, porque deja mucho que desear, la que tiene que decirle a los estudiantes, bueno, ok, hablemos de esto y esto y esto y tomemos en cuenta esto y esto y esto. Y sin embargo, nosotros como federación y como movimiento estudiantil de secundaria, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dado soluciones.
pero nosotros no vamos a negociar porque no vamos a aceptar nada que no sea la anulación de estas pruebas. O, en dado caso, realizarlas, pero que no sean sumativas, que sean formativas, y así les van a servir y van a tener un registro que ya tienen y nunca compartieron, ¿verdad? Pero digamos que van a tener otro registro del nivel actual académico de los estudiantes, pero nosotros no vamos a ceder. Es claro que sepan eso, nosotros no vamos a aceptar ni un rebajo de porcentaje, que también ahí se rumoró que como ya nos habían bajado el porcentaje a un 30%, íbamos a parar. Por supuesto que no. Esas pruebas siguen hechas de la peor forma posible, sin inclusión a todas las modalidades de estudio de los técnicos. Somos totalmente ignorados todo el tiempo por el Ministerio de Educación Pública. Nosotros no, digamos, nuestra metodología y lo que es cómo trabajan los colegios técnicos nunca está contemplado por el MEP, ni en el calendario MEP, ni en nada. O sea, los colegios técnicos son prácticamente invisibles para el Ministerio de Educación Pública. Entonces, no vamos a ceder, ni técnicos, ni sindeas, ni nocturnos, ni académicos. Nosotros no vamos a negociar. No es algo que usted me da y no, nos quitan esas pruebas porque las quitan. O las hacen formativas o las hacen formativas. Porque no vamos a dar el brazo a torcer porque lo que quieren. Y lamentablemente tienen un movimiento bastante activo con coordinadores que tratamos de tener un acercamiento con estudiantes a nivel nacional, de todos lados. Si hay un colegio que no está dentro de la manifestación como tal, nos pueden contactar. Nosotros manejamos esto por medio de representantes. Cada colegio tiene el representante y es, digamos, el que da la información oficial, y nosotros hacemos asambleas prácticamente todas las semanas en las que diferentes representantes de colegios damos opiniones, las intercambiamos, y así es como logramos cubrir todos los centros educativos, pero hay muchos que obviamente están por fuera. Incluso ya tenemos contacto con colegios de zonas costeras, pero eso sí es más complicado a la hora de una manifestación y demás, pero eso es algo a nivel nacional que cualquier colegio puede incluir y puede añadirse a lo que es la manifestación como tal, pero siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, que nosotros no vamos a ceder, no vamos a aceptar nada que no sea lo justo para nosotros. Entonces, sí, eso básicamente con respecto a lo de lo que mencionaba Dante. Nosotros sí hemos tenido acercamiento con lo que son las universidades. De hecho, la P1, la FUCR nos han estado ayudando un montón con respecto a lo que son qué hacer, qué no hacer, qué no hacer, me refiero en el ámbito legal, ¿verdad? Para aclarar ahí cualquier duda, porque no falta que diga que nos manipulan y demás. Digamos, en el ámbito legal, dentro de una manifestación, ¿verdad? Nos han ayudado con lo que son las, bueno, las manteladas y demás. Sí hemos tenido como ese apoyo, más ese acompañamiento, porque no es muy común los movimientos estudiantiles a nivel de secundaria. Entonces, siempre cualquier ayuda es bienvenida, y no es común, pero lo vamos a hacer común, ¿verdad? Esto sigue y no es algo que vaya a acabar con el hecho de que quiten las pruebas estandarizadas o las hagan formativas. No, la problemática en la educación pública es enorme y nosotros no vamos a parar. Entonces, sí hemos tenido, digamos, que ese apoyo y esa unión, a pesar de que hemos recibido miles de comentarios. A mí me lo dieron acá, de hecho, en la reunión que tuve con Casa Presidencial y demás funcionarios del Ministerio de Educación Pública de este circuito, que bueno, que nos estaban manipulando, ¿verdad? Que era falta de información. Y lo que yo comenté, y lo sigo manteniendo, es que sí hay mucha falta de información, hay mucha desinformación. Pero no es porque otras personas nos estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Es porque el mismo Ministerio de Educación Pública no da la información que ocupamos. Nosotros no sabemos nada de esas pruebas estandarizadas, no sabemos nada. Los mismos profesores no sabían nada. O sea, yo supe lo que es ver a mi profesor preocupado porque cómo vamos a abarcar tantos temas y cómo les voy a ayudar yo a ustedes a pasar ese examen, a que ganen ese examen, si, si no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, al final también es un tema de los docentes viéndose afectados y demás, pero sí, estamos abiertos, ¿verdad? Cualquier persona que quiera unirse y con los brazos abiertos totalmente. Muchísimas gracias, María Claire. Entonces, como saben, ¿verdad? Muchos estudiantes utilizan ahora Instagram, pueden buscarlos como Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria. También agradecer la participación de María Claire porque ella se incorporó de último minuto, y vamos a tener la participación de otros dos
compañeros, ¿verdad? Que es Kenia y Jainer, pero bueno, por algunas razones probablemente relacionadas con la manifestación de hoy se les complicó ser parte del programa. Agradecer a Dante, a Roberto por acompañarnos esta noche y también a Luis, quien se tuvo que retirar más temprano. Invitarles de paso a que este jueves 31 de agosto a las 9:30 puedan seguir la presentación del Estado de la Educación 2023, ¿verdad? Precisamente es como esa radiografía un poco de cómo está también la educación. Ya hemos venido retomando este tema, este es el segundo programa y creo que eso nos va a terminar de rematar. Entonces, a quienes puedan seguirlo y si no, luego lo buscan en el Facebook, también lo van a transmitir en vivo por la página de Canal 15 UCR. Entonces, cordialmente invitados a que puedan seguir esa transmisión y adelante con la lucha, ¿verdad? Estudiantil, que comienza y no termina, dice la consigna. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por acompañarnos esta noche. Al público de Alternativas, agradecer que nos acompañara por estas 2 horas y nos vemos el próximo viernes en un programa más. Buenas noches.